clases. Deben haber quedado 20.000 dudas. ¿Qué quedó? ¿Qué no se entendió que necesitan que repasemos? Perdón, y hay otras carreras que tienen una materia que se llama neumática, ¿no? ¿Alguien le queda alguna duda sobre cilindro de simple efecto, doble efecto, motor neumático, sobre válvulas, electroválvulas? No creo que haya estado tan bien dada la clase como para que no queden dudas. O sea, o no se entendió nada, o entendieron todo que... Para mí fue A bastante mí clara. me quedó algo poco claro. Sí, dale más. En la parte cuando hablabas de... Me quedó grabado en que no energicemos directamente la válvula, sino que si lo hacías por medio de un relé. Sí. Lo que no me quedó claro fue bien toda la idea, o sea, por No qué re- y cómo se haría eso. Excelente pregunta, Tobías. No recuerdo haberlo dicho, pero eso es válido, por ahí está en la clase grabada. Claro, está en la clase grabada. Bien, lo vamos a hacer ahora en 3 minutos y te voy a demostrar por qué. ¿Mm? Por lo pronto lo que te voy anticipando es que a un foco con el que te está iluminando ahora la cabeza tuya no le puedes sacar un contacto auxiliar. Pensá que una electroválvula es una bobina, es un toroide que genera un electroimán, un campo, por lo tanto va a generar un flujo de un campo hacia adentro y se va a llevar un pedazo de acero que va a permitir el paso de aire. Recuerden, cuando nosotros energizamos la bobina, no hacemos que toda la válvula se desplace, lo que hacemos es abrir el paso de aire para que se desplace, pero no importa porque es servoasistido. No me den mucha bola, lo que yo digo es, piensen hasta que lo entiendan bien, no me crean, o sea, no tomen esto como válido, pero sí en una cuestión práctica. Energizan el lado, se lleva la válvula para ese lado, energizan el otro, se lleva la válvula para el otro. En realidad lo que hace es abrir una venita de aire, y esa venita de aire lo que hace es empujar la válvula. ¿Está bien? Por lo tanto, se conmuta con el mismo aire comprimido que está siendo abastecida por el pico 1. Pero quizás es más práctico verlo. Como no le puedes sacar a un relé o a un contactor, sí le podías sacar contactos auxiliares, pero a un foco, a una lamparita, no le puedes sacar un contacto auxiliar, porque básicamente es un consumo directo. No tenés nada físico que se esté moviendo. Entonces lo mismo va a pasar con una electroválvula. Ahora lo vamos a ver. Y además es mucho más ordenado activar distintos relés con distintas secuencias y cada uno de esos relés que conmute para un lado, lo pones más a tú, si me estás viendo, más de este lado del programa. ¿Está bien? Ahora lo hacemos en el KDCIP. ¿Qué otra duda surgió? Está dando vuelta por ahí. Ahora les vamos a pasar el archivo de dimensionamiento, que no es ni más ni menos que lo que vimos la clase pasada, así muy rápido, sobre cómo dimensionar un cilindro. Algo se los muestro ahora rápido. Están viendo mi compu, ¿no? Sí, sí. Bien, este es el archivo que les vamos a pasar. Y lo que van a ver acá, como primer punto, son primero algunas ecuaciones, algunas, ¿cómo se llama esto? Igualdades de... ¡Uy! Se me fueron los nombres estos. Algunas equivalencias. Ahí va. Algunas equivalencias. La única fórmula que vamos a utilizar y los diámetros normalizados. ¿Por qué quiere decir estos diámetros normalizados? Porque ustedes lo que tienen que hacer es dimensionar y decir, che, necesito una fuerza de tanto para que avance el pistón. Y si les da que el diámetro tiene que ser 64,8, les da acá en el medio, no van a ir a Festi y le van a decir, che, Estru, dame una barra de 5 metros de 65,8, de 64,8 milímetros de diámetro y cortámela que sean 200 milímetros. En realidad se van al siguiente de la tabla, al siguiente diámetro normalizado, y achican la presión si la fuerza tiene que ser exacta esa. A ver, resumiendo, no veamos los cálculos, pero si necesitan una fuerza requerida de avance de 500 newton y una presión de 6 bar, ustedes calculan el diámetro, y cuando calculan el diámetro van al siguiente normalizado.
¿Se entiende la cuestión? No es muy difícil lo que estoy diciendo, quizás lo estoy enroscando al pedo. ¿Pero se entiende la idea? Sí, Agus. Fuerza, gracias. Fuerza es igual a presión por área. El área es la que es variable. Variable, pero definida. Variable discreta y definida normalizada. Entonces, si cuando una fuerza de avance nos da que necesitamos un diámetro de 93, bueno, el de 93 no existe. Bueno, ¿cuál es el de tabla siguiente a 93? 100. Listo, agarro el de 100. Y de última, si la fuerza tiene que ser más chica, fuerza es igual a presión por área, el área ya está definida, le bajo la presión y la fuerza queda clavada en donde necesitamos. Si no se entendió, avisen, por favor. Y ahí, Agus, Sí. cuando tiene vástago, ¿qué lado es el que estás mencionando? Siempre te van a decir la fuerza de avance y la fuerza de retroceso. La de avance es siempre la mayor, la de retroceso sería esta, y siempre te dicen la mínima. Por ejemplo, acá te dice la mínima para avanzar de 900 y la mínima de compresión, o sí, acá dice expansión y compresión, de 700. Calculás primero con 900, te da que el radio es 2,18 centímetros, por lo tanto el diámetro es 4,37, como 4,37 no es normalizado, te vas al siguiente que es de 50 milímetros, eso era de avance, y ahora vas a verificar si con 50 podés generar 700. Entonces haces el cálculo del área, le metes todo, si con eso te da 1100, bueno, te pedían que como mínimo sea 700, por lo tanto cumple. Entonces de avance va a ser 1177 y de retroceso 1130. Como te pedían que sean mínimos de eso, no exacto, como te pedían que mínimo sean 900 de avance y 700 de retroceso, con un diámetro de 50 te alcanza. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Bien, gracias. Yo me tengo que escapar antes, así que lo que vamos a hacer es un ejercicio de neumática más o menos hasta las 6, si llegamos, y luego sigue el ingeniero Alonso con una introducción a PLC. Lo que nos queda por temas por ver sería sensores, encoders y celdas de carga, para terminar de ver todos los dispositivos de campo que vamos a utilizar. Pero la idea sería cerrar neumática con la clase de hoy. Esta presentación es una que empezamos a ver parecida, la que vimos fue esta, si no me equivoco. Esta estuvimos pispeándola otra vez junto con otra mía para llegar a entender lo que son las electroválvulas, qué pasa con que ahí le metimos mucho paint y demás. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejercicio. El ejercicio 3. Yo después les paso estos ejercicios. Dice, se decide implementar un automatismo neumático utilizando lógica cableada para comandar dos cilindros, A y B, que deben realizar la siguiente secuencia. Y ahí empezamos a ver cómo se escribe. A menos es el A comprimido, A más es A expandido, y el B sería otro pistón, que sería B menos comprimido, B más, que está por acá, expandido. Dice que si tenemos A comprimido y B comprimido y el pulsador de marcha, hacemos que A vaya hasta adelante de todo. Que espere 10 segundos cuando llegó y que después de esos 10 segundos salga B. Cuando B sale y esperamos 5 segundos, los dos vuelven a reposo. Acá sería B menos. Está mal hecho acá, ¿eh? Sería A menos y B menos. Entonces, si están los dos retraídos y se puso avanza A, espera 10 segundos, avanza B, espera 5 segundos y retroceden los dos pistones. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? ¿Puedes repetir? Sí, cómo no. Tenés dos pistones. Fue Sí. como muy rápido, tal vez. Sí, vamos de vuelta, Vamos a tener que utilizar Paint. Dice que, vamos a dibujar rápidamente un pistón como si fuera un pizarro. Dice que tenemos dos pistones, el A y el B. Y que dice que si A... Ay, qué boludo, no lo puse relleno. Ahí está. Bien, este es un pistón. Ahí vamos a dibujar el A y el B.
créanme que el vástago de adelante se va a mover solidario a lo que voy a hacer ahora. Entonces, si este es el pistón A, este lado es A menos, este lado es A más. Este es B menos y este es B más. Están viendo el paint, ¿no? Sí. También dice que B es de simple efecto, que eso lo vamos a resolver en un cachito. Creo que mande un moco. Bien. Entonces, lo que dice es, primero, no importa si uno está transversal al otro, no dice nada. Lo único que dice es, cuando este está en A menos, o sea, se viene para acá atrás, créanme que el palito de adelante, que sería la parte del vástago, se corre para atrás. Así no lo dibujo todo. Y A está en A menos, B está en B menos, más el pulsador de marcha, por lo menos es lo que dice acá, ¿no? Dice A menos y B menos y pulsador de marcha, A se va a A más. Eso no es ni más ni menos que tener el pistón de A atrás, el pistón de B atrás, pulsar el pulsador de marcha, y lo que va a hacer es este se va a venir para adelante. Se va a venir para acá. Quedó horrible. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Lo que es ir a la posición A más. Sí, sí. Bien. Dice que ahí esperamos 10 segundos y le pedimos y una vez que se cumplen los 10 segundos, le pedimos a B que vaya a B más. O sea, que agarra el émbolo, perdón, si el émbolo de B y se desplace, se llene de aire la cámara trasera y se desplace a B más. Cuando llega a B más, que tenemos un sensor que lo está mirando, se cumple la condición de B más y esperamos 5 segundos. Y una vez que se cumple 5 segundos, vuelven los dos. Esperen que si me llevo este y no voy y vengo. Ahí está. Ahí está. Y una vez que, a ver, A menos, B menos y pulsador de marcha. Si se cumple esa condición, A viene a más. Cuando llega a más, tenemos que esperar 10 segundos para que B venga a B más. Y si se cumple esa condición de B más, esperamos 5 segundos y los dos vuelven. Esto es B más. No, A más. Perdón, B menos. Y ahí los dos vuelven para atrás. Sería que este se venga para atrás y este otro se venga para atrás en simultáneo a una velocidad más o menos parecida. Llegan los dos atrás. Y ahí termina el proceso. ¿Se entendió? Sí, sí. Gracias. De nada. Sí, sí, perfecto. Perdón, Agustín, tengo una consulta. Sí. El cilindro de doble efecto se representaría con dos agujeros, ¿no? Uno del lado de A menos y otro del lado de A más. Uh-huh. Ok, y Sí, el otro simple con uno efecto, solo. no, el de simple efecto, la única diferencia que tiene es que tiene como un resorte acá así. Ah, es verdad, sí. Ok, gracias. Algo así. Ahí está, más o menos. Eso. ¿Eh? Un asco el dibujo de hoy. Bien. Ahí más o menos. ¿Está bien? Bien. Sí, perfecto, Entonces, gracias. vamos a tratar de hacer esa secuencia. Yo ya acá tengo por defecto el pistón de doble efecto, el pistón de simple efecto. Eso lo que hice fue venir acá, agarramos el pistón de simple efecto, viene para acá, y cuando le damos doble clic, uy, puse dos, qué boludo. Ahí está. Si le damos doble clic, vamos a poder elegir cómo se maneja. Si con una 3-2 biestable, una 3-2 monestable, una 3-2 vías bloqueadas, una 3-3 vías bloqueadas, no le den bola que es la 3-3 que no la usamos. 3-2 monestable, 3-2 biestable. Y después, ¿dónde tiene sensores? Contraído, expandido y fines de carrera. Contraído y expandido. Si ponemos en el medio, vamos a tener una señal más. Después la velocidad y demás. Entonces, por defecto, el KDSIMO nos entregó un montón de información. Los pistones,
Los reguladores de caudal, ¿qué eran los reguladores de caudal? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si regulamos el caudal? Para que avance más rápido o más lento el pistón. Exactamente. Fíjense que lo que hacíamos era, viene el aire por acá, en este caso, por ejemplo, ¿no? Viene el aire por acá, viene por acá, y si viene por acá, se va a encontrar con un bloqueo, viene para acá, empuja la bolita, pasa por acá. O sea, la entrada del aire es 100%. Y va a empezar a llenar esta cámara. Cuando viene por acá, para este lado, que estás vaciando la cámara, viene por acá, el aire quiere pasar por acá, pero la bolita se lo traba. Entonces viene por acá, no le queda otra que pasar por acá. Y ese es lo que nosotros regulamos con un tornillito. Y entonces regulamos el aire de salida de la cámara. Entonces la velocidad no se regula por el caudal de aire que le estamos dando, sino que le damos todo el aire que podemos y regulamos el caudal de salida de la cámara que estamos vaciando. ¿Está bien? Acá está el regulador de caudal. Y estas son las electroválvulas, en este caso las dos son monoestable, podríamos poner biestable si nos va a cambiar todo el programa. Vamos a tratar de hacerlo si llegamos, primero con monoestable y después cambiamos alguna biestable y vemos qué pasa. Esta lo mismo, el pistón B, como lo ven acá, tiene posiciones contraídas, expandidas, y es una 5-2 monoestable y el nombre es EBB larga. Y esta es EBA. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sigo? ¿Hay alguna duda? No, creo que sí. Creo, no, ninguna duda. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, ¿cómo arrancaba el proceso? ¿Qué decía? Decía que A menos y B menos más pulsador de marcha, A más. Entonces, ¿cómo sabemos que el sensor de que el pistón está en A menos? Simplemente con esto, A menos y B menos y pulsador de marcha. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que energizar si pasa eso? La electroválvula, Sí, ¿cuál sería? la de A. Sí, la EBA, ¿no? Fíjense que yo la voy a poner acá y ahora la voy a correr. Y van a ver por qué. Vamos a probar eso. Este está cerrado porque está en A menos, este está cerrado porque está en B menos y ahora voy a pulsar el pulsador de marcha. Fíjense lo que va a pasar. Se energiza la válvula y cuando suelto ya va para atrás. ¿Por qué se pierde el contacto del EBA, del EVA? ¿Por qué se desenergiza? Porque se abre Bien, exactamente. ¿Y entonces cómo lo resolvemos? autoenclavando A si se puede. Autoenclavando EBA, ¿no? Bueno, si ustedes agarran un contacto de acá, de estos, lo traen para acá, vamos a ver si nos deja. EPA. Y vamos a ver si nos deja y después vamos a decir por qué no se puede hacer lo que estoy haciendo ahora. A ver qué pasa. Bien, ¿por qué no se cierra ese EBA? No se cierra porque las electroválvulas no tienen auxiliar. No tienen contacto auxiliar, porque es como decíamos hace un ratito al principio de la clase, sacarle un auxiliar a una bobina es como querer sacarle un auxiliar a un foco, a la lamparita que tienen ustedes arriba de la cabeza. Y no le pueden sacar un auxiliar. Salvo que energicen un relé y ese relé energiza la electroválvula. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Siempre las electroválvulas la tiran lo más a la derecha posible. Votan a Milei y espero, están ahí bien a la derecha. Y vamos a agarrar una bobina de estas y le ponemos el nombre que querramos. Por ejemplo, paso 1. Por ejemplo, K1. O P1, vamos a ponerle. P1, paso 1. Esa es la que nos va a hacer el paso 1. Obviamente la tenemos que enclavar acá con P1 y el contacto, otro contacto igualito de P1, lo tenemos que poner acá.
P1. ¿Entendió hasta acá por qué? ¿Alguien no entendió conceptualmente por qué no funcionaba lo que estábamos haciendo recién? Es porque entendió? físicamente, perdón, es porque físicamente no puede tener un auxiliar, que digamos. Exactamente, físicamente no existe el auxiliar de una lámpara de algo que está consumiendo de esa manera. ¿Por qué el contactor o el relé tiene auxiliar? Porque físicamente hay contactos solidarios que cambian de estado cuando energizás la bobina. El auxiliar no se lo sacás de la bobina, sino se lo sacás a lo que físicamente la bobina mueve, que son sus contactos. ¿Se entiende la lógica? Perfecto. Sí, sí. Bueno, bien. Entonces vamos a probar ahora a ver qué pasa. Está en A-, está en B-, tocamos el pulsor de marcha y fíjense que ahí se enclava y va hasta adelante. ¿Está bien? Entonces el paso 1, el P1 lo completamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Según lo que dice esto es si A llega a A+, tenemos que esperar 10 segundos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos, che, que yo el tema lo sé. Si ustedes no participan, no aprenden nada. Con un timer. Bien, ¿y ese timer? ¿Quién energiza ese timer? ¿El relé puede ser? No, tenés un sensor que te dice que llegaste a A+. ¿Por qué vamos a poner ¿Por qué vamos a poner otra cosa? ¿No? Tenemos este sensor que nos dice, che, ya llegaste a más. Entonces, cuando llegaste a más, empezá a contar 10 segundos. ¿No te parece que podríamos usar ese? Este. Que sería este. Entonces, con ese lo que vamos a poner es el timer 1. Vamos a tirarlo acá abajo. Che, si no se entiende, avisen, que creo que se está entendiendo porque, no sé, por los pocos que participan, pero no es tan complejo tampoco esto. Una pavada. Al no verlo físicamente es medio un garronazo. Timer 1, 10 segundos. Bien, ¿qué tenemos que hacer con esos 10 segundos? Contacto T1. A ver cómo eran los contactos de timers. Creo que es un contacto normal, ¿no? ¿Alguien se acuerda de eso? Estos eran para... Ah, no, estos. Con delay. Acá está. Cuando se cumple el tiempo de los 10 segundos, ¿qué hay que hacer? Se tiene que mover el otro cilindro de B- a B+. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Energizando un relé que le energice la electroválvula de B. Bien, exactamente. Energizamos un relé que se va a llamar paso 3, sería, ¿no? Según nuestro coso, a ver. 1, 2, paso 3, sí. Sería P3, pues total, le pongo el nombre que querramos. El paso 3 que nos va a energizar ¿a quién? EBB. Qué boludo. Llené de contactos ahí. P3. AEB, exactamente. AEBB. Me quedé recorto, qué boludo. Bien, vamos ahí, vamos ahí. Espero que se vea en la pantalla de ustedes también. Bien, con ese energizamos EBB. Vamos a ver si funciona hasta ahora lo que hicimos. Tocamos el pulsador, avanza hasta A+, A+ nos empieza a contar 10 segundos. Se está energizando este de 10 segundos. Cuando se cierra su contacto va a energizar a P3, que P3 hace que B vaya hasta adelante. ¿Se entendió hasta ahora lo que hicimos? Sí. Bien. Sí. ¿Y qué hacemos ahora? Otro timer. Otro timer de 5 segundos. ¿Con qué? ¿A qué lo asociamos al timer?
al sensor B+. El sensor B+, exactamente. Cuando B+, sí, o sea, hay que respetar lo que dice eso, ¿no? No es tan complejo, solo hay que entender qué quiere decir cada cosa. Entonces, con B+, metemos un timer de 5 segundos, que creo que mandé una cagada ahí. Creo que lo superpuse y no mandé, espera un cachito. Ah, no, está bien. Sí, bien. Con el B+, energizamos un timer de 5 segundos. Bien. ¿Y qué hacemos con el timer de 5 segundos ahora? Tenemos que desenergizar ¿qué? P1 y P3. Los contactores, digamos. Exactamente, pero hay una forma de matar todo. ¿Alguien se da cuenta? ¿Alguien se da cuenta de qué forma matamos todo? La forma de matar todo es perder el enclavamiento este. Si matamos el enclavamiento de P1, se va a desenergizar P1. Por lo tanto, como se desenergiza P1, la electroválvula esta se desenergiza, empieza a volver este pistón, y como vuelve ese pistón, se desenergiza también A+. Como se desenergiza más, se desenergiza T1. Como se desenergiza T1, su contacto asociado vuelve a su condición de reposo, por lo tanto se desenergiza T3. Y al desenergizar, P3, y al desenergizar P3, B también vuelve a su condición de reposo. A ver, vamos a probar. Agustín, te hago una Sí. pregunta. En este caso, ¿no tendrías un pequeño delay ahí entre el que vuelve el A y el B? Seguramente, y ahora vamos a ver cómo lo podemos resolver para que ese delay no exista. Pero sería un cachitito nomás, porque es todo, en electrónica pasa todo muy rápido, ¿viste? Esperen que a este le tenemos que poner, y esperen, que este contacto está mal. Para abrir este, tiene que ser normal cerrado. Este. Bien, a este le ponemos T2. ¿Algo más falta? No. Vamos a probar ahí a ver qué pasa. Pulsamos. El A llega a A+. Se están contando los 10 segundos. Se va a energizar P3 para energizar la otra bobina y que la válvula B larga cambie de estado. Se fue hasta B+, y ahí está contando 5 segundos. Cuando cuente 5 segundos hay que ver qué pasa. Ahí está el delay que dijo el compañero. Pero hizo lo que tenía que hacer, nada más que por ahí tendríamos que arrancar un cachito antes. ¿Cómo resolvemos para que arranque antes para que no dependa de este sensor? ¿A qué lo podemos enclavar? Los 5 segundos esos. Que no es tan difícil, son 4 líneas, dale. ¿Qué línea podríamos desenergizar para que se cumpla antes el retorno? Están ahí, perdí. Andrés, ¿estás vos? ¿Qué me dijiste, Agus? Si estás. Estoy. Si estás por ahí. No, porque estoy preguntando y nadie responde nada, pensé que... No, yo sí estoy. Puede ser la de P3, igual no estoy seguro. Sí, ¿cuál, por ejemplo? ¿Esta? Yo había pensado en la otra que tiene P3, pero... Esta. Sí, sería esa, porque fíjate que de esa manera se desenergiza al mismo tiempo P1 y P3. Entonces, vamos a hacer lo que dijo la compañera. Perdón, Agustín, tengo una consulta. No termino de ver por qué se terminan desenergizando en distinto tiempo Fíjate las bobinas. lo que sucede. ¿Te acordás el on delay cómo funciona? Que es que
energiza su contacto, un tiempo después, programado, se cambia de estado su contacto asociado, y cuando vuelve a la condición de reposo el contacto, o sea, si era cerrado se abre y si era abierto se cierra, pero ¿cuándo vuelve a su condición de reposo? Cuando pasa el tiempo. Cuando desenergizás la bobina. Cuando vos Claro, es al revés, sí, cuando esa. Sí, tenés razón. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo se desenergiza la bobina? T1. Cuando el pistón de A se fue de A más. Entonces, lo que está sucediendo es que primero desenergizamos la EBA, empieza a caminar el pistón y hasta que no sale del sensor A más, no desenergiza la T1, que es la que desenergiza. Claro. ¿Se entendió? Claro, ahí está, sí, ahí lo vi. Perfecto. Entonces, lo que dice la compañera es, hagamos que se desenergicen al mismo tiempo, y tiene toda la razón del mundo. O sea, grabémosle acá, por más que después vuelva a su condición de reposo, ya le desenergizaste la línea. ¿Se entiende? Vamos a ver qué pasa. Espera, vamos a hacer una cosa. Va a ser más rápido. A este le vamos a poner 3 segundos. Bien, ahora sí, a ver. Ahí va, avanza. Se cumplen los 3 segundos de T1. Cambia de estado T1, energiza el otro pistón. Y cuando B está en B+, se cumplen los 5 segundos y debería desenergizar P1 y P3 al mismo tiempo. Como lo desenergiza, empiezan los dos a volver al mismo tiempo. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió algo? El último paso, justo estaba anotando y no vi qué agregaste como para que no haya delay. Para que no esperemos a que este se vaya de su sensor, por lo tanto desenergice la T1, por lo tanto se desenergice P3, el mismo que desenergiza P1 lo pusimos a desenergizar P3, según la propuesta de la compañera, y es lo que está sucediendo. Después sucede lo otro, que A se va de A más, que desenergiza T1 y todo, pero ya la línea se la desenergizaste con este. Perfecto. ¿Está bien? Ahí va de vuelta. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un cambio. Que sería, alguien, bueno, este lo guardo, pero nunca. Vamos a hacer una nueva carpeta. Y se los pasamos. Bien, ¿qué pasaría ahora si esta electroválvula, en vez de ser de simple efecto, le ponemos 5.2 biestable? ¿Dónde está? 5.2 biestable, acá está. Primero vamos a tener una bobina más, hay que ponerle nombre. Esta se va a llamar EBA2. Vamos a ponerle, qué sé yo. Sería la que contrae y esta la que expande. Entonces, ¿qué es lo que nos cambia ahora? Tenés que energizarla para que vuelva. Exactamente. ¿Y algo más? Deja de ser necesario este enclavamiento, porque en las biestables, con un pulso, alcanza. Y fíjense, ¿por qué les digo esto? Cuando cerramos P1, camina, y por más que se vaya, se quedó energizada EBA. ¿Se entiende la lógica de lo que hicimos recién? Cuando vos tenés biestable, con tener un pulso acá, ya se queda en este estado hasta que venga un pulso del otro lado. Entonces, no es necesario mantenerlo energizado. Obviamente que hay otro quilombo ahora, ¿no? Pero ahora lo vamos a resolver. ¿Alguien no lo ve? Bueno, si no lo ve, avisen. Avance de pistón, hasta ahí estamos bien, y lo que nos falta es que vuelva a cuando se cumplen los 5 segundos. ¿Qué hacemos para que vuelva
para que A también vuelva al mismo tiempo que desenergizamos este. Cuando se cumple T2, le tiramos un pulso. Esperen que lo vamos a poner este lado. Y acá lo voy a poner directo, solamente porque tengo ganas, pero podría ser también con una bobina. Acá lo que voy a poner es la electroválvula, que sería bobina electroválvula, que se llama EBA2. Veamos qué pasa con eso. Yo lo que quiero es que cuando se cumple el tiempo T2, le tire un pulso a la bobina EB2, porque total la EB ya está desenergizada. A ver qué pasa ahora. Puede ser que haya otro quilombo, pero no importa. Ahora se van a cumplir los 5 segundos. Por un lado desenergizamos la P3 y por otro lado le tiramos un pulso a la EB2. Bien, algún quilombito pasó porque se energizó de vuelta P3. Este sigue, este se abre, T2 se abre. ¿Quién energizaba T2? Ah, B más. Bien. Perfecto. ¿Alguien entiende qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que no está haciendo? Yo en esta segunda vuelta me perdí un poco. Bien. ¿Pero entendiste qué es lo que queremos hacer? Creo que es, o sea, energizar EBA2 para que cambie el estado de esa válvula. Electroválvula. Sí, Bien. sí, creo que sí. Pero después cuando pusiste el play y hiciste el recorrido me perdí con lo que pasó y que está saliendo mal. Bien, lo que estamos queriendo hacer es, y lo vamos a resolver juntos, es que la electroválvula A no sea de simple efecto, sino que sea de doble efecto. Perdón, que no sea monoestable, sino que sea biestable. ¿Y qué cambia cuando algo pasa de monoestable a biestable? Lo primero que cambia es que dejas de necesitar la retención del contacto, de un contacto, por lo tanto este T2 también se muere, eso lo dejas de necesitar, pero tenés que energizar la otra bobina. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? A menos y B menos más pulsor de marcha, energizamos el P1, que el P1 viene para acá, viene para acá y energiza a la EBA. Una vez que energiza EBA y se viene el pistón A a la posición A más, energizamos T1. Cuando se cumplen esos 10/5, en realidad estamos usando 3 segundos, perdón, energizamos la bobina P3 para que energice este pistón y se lo traiga. Y lo mantiene, o lo debería mantener enclavado, y eso es lo que tenemos que lograr ahora, que no lo estamos logrando, lo debería mantener hasta que se cumplan los 5 segundos de T2 y vuelvan los dos a su condición de reposo. Ahora, el problema que estamos teniendo, me parece a mí, a ver, vamos a evaluarlo, es que se energiza nuevamente el timer. A ver, viene este con 3 segundos, cuando se energice va a energizar este, y ahí va para adelante. Cuando este cuenta 5 segundos, debería volver. Pero hay algo que se está manteniendo energizado, y entonces cierra de vuelta el contacto. Vuelve y se cumplen de vuelta estos 3 segundos, porque A no la estamos haciendo volver. ¿Está bien? Hay algo del T2F que no se está cumpliendo. A ver si se cumple. Estamos energizando las dos bobinas al mismo tiempo. Ahí está. Ese es el quilombo. ¿Quién energiza EBA? La energiza P1. Y P1 está ahí. ¿Y por qué la está energizando? A ver, vamos de vuelta.
Salvo que el nombre EVA2 no sea posible utilizar, porque parece que no lo está energizando. Necesitamos que A salga. Sí, la energiza, pero no lo está usando. A ver, hay algún quilombo. EV. Vamos a ponerle EBC. Este le vamos a poner EBC. A ver si por el nombre o algo no lo está tomando. Cuando se cumple el tiempo debería salir, energizar esto. Vamos a ver ahora. Ahí está. No le estaba tomando el nombre EVA2. Fíjense lo que estamos haciendo ahora. Con un pulso energizamos esta. Fíjense que ahí no hay nada energizado y lo mantiene. ¿Por qué? Porque no es necesario mantener energizado porque es biestable. Si fuese monoestable, lo necesitas como si pasa en el caso del simple efecto. Y una vez que se cumplen los 5 segundos, estamos tirando un pulso acá. Fíjense que esto se energiza por un ratito nada más. Bien, y siguen caminando para allá. ¿Por qué? Porque es biestable. Y porque mientras no tenga ningún pulso en EVA, lo va a mantener. El problema que estábamos teniendo es que como no volvía, mantenía a más, lo energizaba de vuelta, se contaba los 3 segundos, se energizaba esta línea de vuelta y se armaba quilombo. ¿Alguien no entendió esto? ¿O alguien tiene alguna duda? Sos un crack, Agustín, nadie tiene ninguna duda. Me encanta. Una cosa importante es que todo esto que estamos viendo acá, o lo vimos hasta hoy en KDCIMU, muchísimo de lo que yo les voy a contar hoy tiene su correlato en KDCIMU, digamos. Vamos a ver cómo programar en otro tipo de controlador, pero la lógica de programación de esto que llamamos diagrama escalera, donde hay contactos y bobinas, va a ser exactamente igual, con lo cual es muy clave que entiendan bien esto, porque el siguiente tema es como un cacho más de lo mismo, con sus variaciones. Claro, exactamente. Bien, este se los voy a guardar también y se los paso, que es que la A es clase con biestable. Agus, una pregunta, ¿cuál es el nombre técnico del dispositivo que reconoce dónde está el pistón? Bueno, hay varias posibilidades y es una buena pregunta. Una posibilidad es utilizar sensores Red Switch. Esos sensores Red Switch básicamente es un sensor que cambia de Agus, estado. antes de ir al Red Switch, perdón por interrumpir, odio hacerlo, pero en este caso los que tenés ahí, Pili, los que muestra en el KDCIMU ahora, eso que es un cuadradito como con una ruedita abajo, es lo que vimos como en la primera o segunda clase, son fines de carrera. O sea, lo que hacen es tener un contacto físico, ¿sí? Entonces, cuando la cabecita del pistón llega, de hecho creo que en la simulación lo hace, lo que hace contacto con esa ruedita y esa ruedita se mueve un poquito hacia arriba, o sea, mueve un vástago y ese vástago lo que hace es cambiar de estado los contactos asociados. Si son abiertos los cierres, si son cerrados los abres. Eso es completamente mecánico, ¿sí? Mecánico. Abre o cierra contactos en forma mecánica. Muy parecido a ese tipo de contactos es lo que van a encontrar en las puertas, perdón, en los ascensores viejos. Cuando abren la puerta, si ustedes miran de costado, van a ver que hay una ruedita. ¿Se acuerdan como las rueditas chiquitas de la bici antes de aprender a andar en 2 ruedas, que andábamos en 4? Unas así chiquititas, son muy parecidas. Chusmelo, mírenla alguna vez cuando van a alguna casa vieja, tienen ese tipo de fines de carrera. Estos de acá son como del estilo. Pero hay otra forma, que es la que le va a contar Agustín. La otra forma, gracias Alonso, son estos dos sensores que tenés acá que se llaman Red Switch, que básicamente es lo mismo,
nada más que el eje el émbolo está imantado, y cuando pasa por adelante genera un efecto Hall y lo cierra, entonces te entrega un contacto seco. Puede ser normal abierto o puede ser normal cerrado, no hay mucho más. O si es cerrado, se abre, y si es abierto, se cierra. Pero no te entrega mucho más. Los fines de carrera, que en general no estás midiendo sobre el vástago, lo que pasa es que esto es una simulación didáctica, en general estás mirando algún patín, alguna puerta, alguna lo que sea, se llaman fines de carrera. Y el fin de carrera en general te entrega un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado. Lo van a ver acá en esta presentación. Acá. Este sería el fin de carrera que recién decía el ingeniero Alonso. Cuando pasa por adelante algo, hace clac y cierra un cierra un contacto abierto y abre un contacto cerrado. En general lo que tenés disponible es eso. Si necesitas replicarlo, pones un relé, lo replicás en un relé y usas todos los que quieras. El red switch es básicamente como un casquillito, como si fuera, ¿vieron el de las alarmas de las puertas de las casas, que tienen un imán que camina con la puerta y agarrado a la bisagra de la puerta o al marco de la puerta hay algo que le entran dos cablecitos? ¿Alguien lo vio alguna vez eso? Si alguna vez lo ven porque se le sale la tapita o algo, es como si fuera una capsulita de vidrio que adentro tiene un contacto. Básicamente es esto mismo, que cuando le pasa un imán, le hace efecto Hall, se lo lleva y hace contacto. Si es normal abierto es así, si es normal cerrado es así. Cuando le pasa el imán por adelante, cambia de estado. ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí, sí, perfecto. De nada. Bien, perfecto. Tipo de electroválvula para cada cilindro. Bueno, recién usamos una de simple efecto, perdón, de vuelta, monoestable para ambos, y luego cambiamos el cilindro A con una biestable. Tipo y cantidad de sensores de posición, bueno, ahí definimos si es red switch el que va adentro o si es fin de carrera el que va afuera. Si a ustedes les dicen que tiene el émbolo imantado, usen red switch. Si les dicen que el émbolo no está imantado, usen fin de carrera. Punto, no hay mucha más vuelta que eso. Circuito neumático es lo que nos tiró el cadecimo, y circuito de lógica cableada para la secuencia indicada es lo que hicimos. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Ahí les guardé les guardé el otro y ahora se los paso. Y voy a abrir uno hecho a ver si había hecho algo distinto en su momento. Clase 3 resuelta. A ver si habíamos hecho algo distinto. No, es lo mismo. Es lo mismo. A ver. Avanza. Cuando se cumplen los 5 segundos. Perdón, los 10 era porque no se lo modifiqué. Se cumple el tiempo, avanza el otro. Y lo mantiene hasta que se cumple B más con 5 y desenergiza las dos líneas. Exactamente lo mismo que hicimos. No sé por qué le tiro un pulso a la EB, pero no lo logro hacer nada. Bien, quedó mejor el otro que hicimos hoy. Ahora se los paso. ¿Alguna consulta? La clave es saber, según la aplicación, si usas una monoestable, biestable, si el cilindro es de simple efecto o doble efecto, en general se lo dicen. Y si tiene paradas intermedias, van a usar válvulas 5-3, centro cerrado, centro abierto, centro de presión. En general van a ser centros cerrados. Por ejemplo, esperen que les comparto esto y ya los dejo con el ingeniero Alonso. Por ejemplo, si este pistón, vamos a ponerle que 5-3, válvulas bloqueadas, y le ponemos un sensor en el medio de la carrera, que se va a llamar AM. Fíjense que lo que vamos a tener son los 3 sensores. ¿Está bien? Fíjense que va a pasar por AM, pero en este caso no le hacemos nada. Va a pasar por AM, no hace nada, sino que va a esperar que llegue a más porque la lógica pedía eso. No sé por qué bajo tanto la velocidad. Y ahí llega AM y sigue la lógica. Pero con AM nosotros podríamos hacer, por ejemplo, que venga, vuelva para atrás, después venga para adelante y haga todo esto. Y eso lo único que hacemos es desenergizar. Ah, ya entendí qué quilombo hice. Como no estamos energizando, es el otro ejercicio. Pero
hice un quilombo. Es el otro, el que hicimos hoy, que era con pi estable, que mantenía enclavada la señal de este pistón. Ya se empezó a quejar el cadecimo, lo estoy matando. Bueno, no sé, después hacemos uno con 5.3, pero ahí está, ahí me lo tomo. No me la tomo. Ah, no le puse el... Se está quejando el cadecimo. Ahí está. 5.3 vías bloqueadas. Fíjense cómo cambia la válvula, que es lo que hablamos la clase pasada. Fíjense que si en el camino desenergizara, el pistón se tiene que quedar en el lugar. Como lo mantenemos energizado, va a pasar ahora en el regreso. Fíjense que antes desenergizábamos EVA, pero no energizábamos esta. Si nosotros desenergizáramos todo, se queda el pistón donde está, ya sea en el medio o en cualquiera de las dos puntas. Pero ¿cómo le ponemos parada intermedia? Lo que hacemos es simplemente abrir el pistón y elegirle que tenga parada intermedia con la electroválvula y el sensor. No es más que eso. Lo que vamos a hacer es pasarles para que resuelvan, para que nos consulten este ejercicio. Creo que el 4 lo tenía. Acá tiene, parada intermedia. Para que resuelvan este ejercicio. El 4, de última, nos consultan. ¿Mm? Ya mismo ahora les paso, cuando me desconecto, les paso todos estos PDF para que puedan laburar eso cuando tengan tiempo y ganas. Bien, ¿alguna consulta? Bueno, ahora sigue Alonso con PLC, introducción a lo que sería la lógica, pero en vez de hacerlo por medio de cables pelados y relés y contactores, lo hacemos por medio de una, entre comillas, computador lógico programable, que nos va a dar muchas más herramientas que la lógica de cableado. Yo me desconecto y les paso los archivos. Quien tenga algo de TP, por favor que me mande un mail. Que tengo algo personal para hacer ahora. Buenísimo, mil gracias, Agus. Algo. Gracias, Agus nuevo. ¿Necesitan un minuto o algo para agua, pis o algo? Porque necesito mucha atención. ¿También? ¿Estás bien, Nacho? Juancho, ¿todo bien? Listo. Bueno, vamos con toda, que nos queda 1 hora, 2 minutos. Lo que les voy a contar hoy es como uno de los temas centrales de la materia. Yo voy a hacer como una introducción súper rápida de qué hablamos cuando hablamos de PLC. Y después me voy a mover también rápidamente a una herramienta que se llama Celio. Se llama Celio porque es con Z, Celio Soft, que se lo pueden descargar gratis, etcétera, como el KDSIMU. Y es para programar un PLC y para poder simularlo. Tiene algunas cosas que son quizás un poco más copadas que el KDSIMU, y tiene otras que son un poco más chotas, sobre todo en la parte de la simulación. Perdónenme el tecnicismo de choto, pero no están tan buenas, no son tan visuales quizás como es el KDSIMU. Nada, adelanto para que no se frustren cuando lo vean y digan, el otro era más lindo. Simplemente es contarles eso. Entonces, rápido para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de PLC, les voy a mostrar una presentación cortita. Ya seguramente Ale les contará en la clase con muchísimo más detalle el tema de PLC. ¿Tá? Denme un segundito que voy a poner sururu. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, se ve. Bien, bien. Hoy hay uno de ustedes que no sé quién es, que es un crack, que es el que está contestando. La verdad se agradece un montón, fuera de joda, porque a veces si no se sabe nada. Ahí le contestaban a Agus y ahora también a mí. Bueno, bien. Esta es una presentación un poco choreada, pero choreada de la propia cátedra de Miguel y Francisco, que fueron alumnos y después ayudantes, así que no es choreada, es choreada con aviso. Y un poco, cuando decimos qué es un PLC, ahí está la definición, ¿no? Que es un controlador lógico programable, habla bien. Bueno, obviamente la sigla es en inglés,
Y en definitiva es esto, ¿no? Va a ser como un controlador, que en este momento lo tomamos como una caja negra que va a procesar toda la información, que recibe información del entorno, ¿a través de qué? A través de sensores, a través de pulsadores, a través de lo que llamamos el HMI, la interfase hombre-máquina, ¿sí? Human Machine Interface, por eso HMI. Va a hacer algo, va a procesar eso a través de un programa, que es lo que vamos a hacer nosotros, programar ese programa, y después va a entregar señales de salida. Va a entregar unas señales de salida, y esas señales de salida en realidad lo que van a hacer es activar o desactivar a priori nuestros dispositivos de campo de salida. Es decir, van a trabajar directamente sobre una válvula que va a gobernar un pistón, es decir, sobre una electroválvula, sobre un relé, sobre un contactor, sobre un piloto luminoso, nunca sobre un motor trifásico asincrónico, en forma directa. Van a necesitar algo que son los preactuadores, ¿no? Y los preactuadores son esos elementos que voy a tener, como por ejemplo, los contactores, sobre los cuales voy a trabajar su conexión y desconexión a través de la señal de salida del PLC, pero la conexión a la fuerza motriz, es decir, la conexión a la trifásica, se va a hacer a través de los contactos principales del contactor. Hasta acá no estoy diciendo nada demasiado nuevo, simplemente estoy diciendo que existe este dispositivo en el que lo voy a programar. ¿Cómo lo voy a programar? Lo voy a programar, existen varios lenguajes de programación. El que vamos a usar nosotros es el que llamamos diagrama del tipo escalera o ladder, que es la misma cosa que estuvimos viendo hasta recién con Agustín, con 2 o 3 pequeños cambios. Entonces, esto es de qué hablamos cuando hablamos de PLC. Ahora, el PLC tiene algo particular dentro de su forma de trabajar, que es el ciclo de scan, ¿sí? Cuando el PLC yo lo saco del modo de programación y lo pongo en el modo de ejecución, en el modo run, constantemente se va a estar ciclando un programa y este programa que corre esta rutina de trabajo es el ciclo de scan. Y el ciclo de scan va a ser esto que yo les voy a contar ahora muchísimas veces por segundo, imperceptible a nuestros sentidos, ¿no? El ciclo de scan ocurre en el orden de los milisegundos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el PLC? Primero, toma de un registro de memoria de entradas, es decir, yo puedo tener muchas entradas, 4, 8, 16, 32, 64, todas las que mi PLC den. Entonces todas esas entradas se van a guardar en un registro de memoria. Y acá hago un paréntesis. Vamos a poder tener entradas del tipo discreta, del tipo on-off, del tipo digitales, es decir, encendido apagado, tensión alta o no tensión, o lo que llamamos, cuando hablamos más de lógica o de electrónica, un 1 o un 0 lógico, ¿sí? Esas son las entradas que son del tipo discretas. Ahora, voy a poder tener otro tipo de entradas, que son las entradas del tipo continua o analógica, que son cuando voy a adquirir desde el medio variables que son analógicas. Díganme una variable que se les ocurra como una variable analógica, una magnitud analógica susceptible de utilizarse para un proceso industrial, por ejemplo. En sus trabajos prácticos están, quizás ustedes no las vieron tan directamente, pero están. Díganme una como ejemplo. Temperatura puede ser. Medición de pH. Muy bien. Temperatura es una de ellas, ¿no? Porque no existe, y esto lo digo aunque parezca una pavada, porque es un error súper común, temperatura siempre es una entrada analógica, porque no es temperatura o no temperatura, no es discreta, es 25, 28, 104,2, 1325,9, ¿está bien? Eso no es un continuo, ¿sí? Es una magnitud, lo mismo va a ocurrir con la presión, con la humedad, con el pH, con cualquier cosa que no tenga una posibilidad que sea on-off. Paréntesis Andrés. dentro del paréntesis.
Muchas veces la que puede confundir un cacho es la de nivel, ¿sí? Porque nivel puede ser que yo quiera saber la altura de un nivel determinado X en un tanque, y esa puede ser discreta, porque es nivel máximo, nivel mínimo y nivel medio. Entonces a mí me interesa saber si está en esa posición el nivel de líquido de un tanque, por ejemplo, pero otra muy distinta es si me interesa saber cuántos litros o cuántos metros cúbicos tiene ese tanque. No estoy midiendo exactamente la misma cosa. En un caso va a ser discreta y en otro caso va a ser continua. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, en el mundo de las entradas, de las cosas que el medio tiene y que el PLC, que el controlador va a querer saber, puede haber digitales o discretas o las otras, las continuas o analógicas. ¿Está? Son, en principio, esos dos mundos. ¿Y qué va a hacer el PLC? Yo ya llevo como 2 minutos hablando de esto, el PLC ya lo hizo 150 millones de veces en estos 2 minutos, las va a ir leyendo todo el tiempo, a los pedos, las va leyendo. Todo el tiempo el PLC sabe qué valor tiene y si ese valor cambió. Les repito, en pocos milisegundos, si hubo variaciones, el PLC lo va registrando. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ustedes muchas veces dicen, bueno, en este momento el PLC lee la temperatura. No las pelotas, el PLC lee la temperatura todo el tiempo. Y acá voy a poner un paréntesis adentro del paréntesis, para decir que en realidad el PLC no mide temperatura. El PLC no tiene forma de interpretar la temperatura. El PLC tiene forma de interpretar valores eléctricos, que van a ser valores de tensión o de corriente. Y pongo un paréntesis adentro del paréntesis, adentro del paréntesis, adentro del paréntesis, que es que generalmente esos valores que los controladores pueden interpretar están normalizados, ¿sí? Y esos valores que están normalizados van entre 0 a 10 volts, ¿sí? Trabajan con ese rango de tensión, y por supuesto hay una curva que relaciona la magnitud que yo estoy midiendo con esos 0 a 10 volts, es decir, podría tener un instrumento que mide temperatura en un rango de 0 a 100 grados y me entrega un valor de tensión entre 0 a 10 volts. Si fuera completamente lineal y perfecto, diría que a 0 grados tengo 0 volts, que a 100 grados tengo 10 volts, y después hago una interpolación lineal. Ejemplo, a 50 grados tengo 5 volts. ¿Sí? Por supuesto, no todos los instrumentos son lineales, y para poder saber a cuántos voltios representan 82,5 grados, necesito tener la curva del fabricante de ese instrumento, de ese sensor. Cierro este paréntesis y abro el otro, que es muy parecido a este. Es un paréntesis que me dice, además de que algunos sensores me pueden dar como señal un nivel de tensión, hay otros que me pueden dar un valor de corriente. Y en general, el valor de corriente que me da el más estandarizado es entre 4 a 20 miliamperes. Y de igual manera que dije en el caso anterior, voy a tener una correlación entre la magnitud que estoy midiendo y ese rango de corriente. ¿Sí? Una vez más, para saber esa magnitud, supongamos de pH que quiero medir, me va a entregar un valor de corriente, pero necesito tener la curva del fabricante que me diga cuando usted tiene 5,4 miliamperes, significa que es 2,5 de pH, yo qué sé, ¿está? Listo, cierro todos esos paréntesis y entonces vuelvo a lo del ciclo scan. Me va a actualizar en forma muy rápida el valor de todas las entradas, ya sean analógicas o digitales. Lo siguiente que va a hacer es esos valores que actualiza, los escribe en una memoria, los guarda en un registro de memoria. ¿Sí? Sí, todo el tiempo, a los recontraganchos. Una vez que tiene los valores de entrada escritos en esa memoria, los toma y ejecuta el programa que yo escribí, ¿sí? Este programa que ustedes van a programar en lenguaje ladder, en lenguaje escalera, de la misma forma que veníamos viendo en CADECIMU, y después lo que hace es escribe los resultados de las salidas en un espacio de memoria dedicado para eso, que se llama memoria imagen salida. La de entrada se llama memoria imagen entrada, la de salida se llama memoria imagen salida. Y una vez que escribe los valores la memoria imagen salida, lo que va a hacer es actualizarlo a las salidas físicas. Después vamos a ver un poquito de las salidas.
Y entonces, ¿qué hace a continuación? Vuelve a iterar el mismo ciclo. Por eso se llama ciclo de scan. Y esto lo hace, lo voy a repetir una vez más, hasta el hartazgo, lo hace muchas veces por segundo. Este ciclo se recorre de principio a fin en el orden de los milisegundos. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda, cosita? No, todo bien. Avanzo. Bien, entonces, para graficar un poco esto y tratar de ponerlo un poco más claro, en este dibujito podemos ver que a la izquierda vamos a tener entradas representadas por pulsadores, llaves, sensores inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, ultrasónicos, mecánicos, como lo que veíamos hoy de los finales de carrera, y podría haber un montón de analógicos que acá no pusimos ninguno, como podrían ser los que decíamos recién de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, etcétera. En el medio va a tener el PLC, ¿no? Que si vemos arriba, tiene un montón de cositas que representan borneras de tornillitos que están con la letra I1 a I8 y que justamente nos representan cada una de las entradas que este PLC tiene. En este caso tiene 8 entradas. Y por debajo vamos a ver que tiene pares de bornes, pares de tornillitos, y que dicen Q1, Q2, Q3 y Q4, y que parece que entre ellos estuvieran unidos con una patita medio chueca y que están abiertos. Eso significa que lo que me entrega entre esos dos bornes de Q1, Q2, Q3 y Q4 es un contacto normalmente abierto. Cuando dentro del PLC la condición de Q1, que es la salida 1, sea verdadera, el contacto asociado, el contacto interno del PLC físico que existe, lo que va a hacer es se va a cerrar. Después vamos a ver un poquito más de qué tipos de salidas existen, pero lo interesante es que por arriba, generalmente, tengo las entradas y por debajo tengo las salidas, ¿sí? Y obviamente, si uno agarra un PLC físico, es muy rápido entender dónde está cada una de las cosas, ¿sí? Arriba ponemos un changuito con una computadora, muy vieja, por cierto, que es en donde va a programar. Obviamente se puede programar en computadoras súper viejas. Y después, si se fijan a la derecha, tenemos salidas, tenemos actuadores, tenemos cilindros, tenemos válvulas, tenemos motores, tenemos bombas. Esos son los actuadores. Sin embargo, recuerden que para poder conectar los actuadores a la salida del PLC, en la mayor cantidad de los casos, lo que voy a necesitar es un preactuador, y generalmente esos preactuadores son los contactores y los relés. Sigo para adelante. Si hay alguna duda, me interrumpen, si no, sigo para adelante con toda. Entonces, alguna pequeña comparación, ¿no? Esto que veíamos con AUX hasta acá, que la lógica cableada, esto que hacíamos en KDCIMU, nos sirve más que nada para sistemas fijos, y yo agregaría también para sistemas simples. En cambio, la lógica programable, la que vamos a ver ahora a través de PLCs, sirve para sistemas más complejos, en los que un cambio en el funcionamiento, en la lógica que yo estoy tratando de construir, no implica que tenga que hacer un cambio en sí de todo el andamiaje físico, de todos los cableados. No tengo que cambiar cosas físicas en la planta. Lo único que tengo que hacer es cambiar parte del programa o cambiar algunos parámetros de un programa que yo ya hice, ¿sí? Entonces esa es una de las grandes diferencias. Algunas de las ventajas, ¿no? Se pueden introducir cambios sin cambiar los elementos, como les decía como decía antes, perdón. Los tiempos de puesta en marcha suelen ser más bajos porque tengo cableados más simples, lo que hace que tenga menores costos de mano de obra para la instalación. Son cableados más directos. Voy del PLC al instrumento, no voy con una lógica de programación. Generalmente tengo menos costos de mantenimiento, también tengo menos costos en los dispositivos de campo, tengo menos pérdidas menos pérdidas eléctricas, ¿no? Y como desventaja, yo diría característica, esto es medio pedorro, esta slide, pero la comparto igual. En general voy a necesitar una mano de obra un poco más calificada, y a lo mejor necesito una inversión inicial un poquito más alta, porque tengo equipos quizás un poco más caros, ¿sí? Entonces, acá podemos ver en este pequeño slide, en el dibujo de la izquierda, lo que tengo es acá un PLC pequeño. Esto probablemente sea la fuente del PLC, hablamos de fuente ya hace un tiempo.
Esto acá es una llave termomagnética. Y en cambio el tablero de la derecha es un tablero que está esencialmente construido por lógica cableada a relés. Y si miran el tamaño, esto es quizás un armario, un tablero que puede llegar a tener 1,30 m, 1,50 m de alto. Y esto, entre estos dos cablecanales, podemos tener 20 centímetros. Y probablemente la lógica de lo que puedo programar con todo este tablero es menor que lo que puedo programar únicamente en este PLC. Digamos, hay como una reducción muy grande de tamaño. Hace 50 años todo se programaba de esta manera. Hace 30, 40 años ya existen los PLC y los PLC, por supuesto, cada vez más rápidos, más baratos, más versátiles, etc. ¿Sí? Es como la evolución lógica, ¿sí?, de algo que era completamente eléctrico, cableados de relés, algo completamente electromecánico, en donde acá metemos mucha electrónica y programación, ¿sí? Por eso esto que decía que la mano de obra es muy calificada. Está bien, hoy te digo que para que alguien haga este laburo bien hecho, no te digo que es un laburo imposible, pero hay todo un oficio también que un poco se perdió, ¿sí? Hoy lo más normal en la industria es tener algún pequeño PLC, aunque sea, y por supuesto hay industrias que tenés PLCs gigantescos. Bien, sigo un cacho adelante. Esto podría ser un ejemplo de algún PLC compacto, en donde estos son los elementos mínimos que ustedes tienen que conocer, ¿no? Al PLC lo voy a tener que alimentar, generalmente lo voy a alimentar con corriente continua, acá lo pone súper claro, 24 volts de corriente continua. Acá me pone que tiene, fíjense, 10 entradas, va de la I1 a la IA, esto está en hexadecimal, y te dice que son entradas de 24 volts de corriente continua, o sea, son entradas digitales, y después de la IB a la IG, lo pone acá muy claro que son entradas analógicas con 24 volts, alimentadas a 24 volts de corriente continua, ¿sí? Entonces acá lo que voy a poder conectar son sensores de temperatura, sensores de humedad y ese tipo de cosas. Después por debajo, bueno, acá me pone cuál es el modelo, el número de parte, digamos, esto es un display, una pantallita, una botonera que sirve para navegación y también podría llegar a servir para programación. Y después por debajo de a pares, fíjense que las entradas son individuales y las salidas son de a pares. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 salidas en este caso. No sé por qué estas están acá unidas, pero en realidad tiene 9 salidas. Y si se fijan, toda esta otra parte de acá, que no se las mencioné, este es un módulo adicional que no es estándar al PLC, pero que sí lo puedo conectar para darle mayor posibilidad de entradas y salidas a este PLC. ¿Qué quiero decir? Si no me alcanza con las 16 entradas que tengo, puedo agregar este módulo para que en este caso me dé 8 más. ¿De acuerdo? Y si no me alcanza con las 10 salidas que tengo acá, acá pongo un módulo que me da 6 salidas más. ¿Está? Esto estamos hablando muy rápidamente un poco de la arquitectura del PLC. Sigo para adelante, me meto un poco adentro de lo que pasa en el PLC y de algunas particularidades de lo que tengo afuera. Fíjense que si miramos la parte de arriba, en general nosotros arriba vamos a representar las entradas y abajo vamos a representar las salidas. Y fíjense algunas particularidades. La primera cosa que quiero decir es que siempre voy a tener que alimentarlo el PLC. Fíjense que voy al caso anterior que me decía, acá le tengo que poner la alimentación eléctrica, 24 volts de corriente continua, si no el PLC no se entera. Es como lo voy a alimentar para que funcione. No tiene una batería para su funcionamiento adentro, ¿sí? Entonces, en este caso, lo estoy alimentando con 24 volts de corriente continua, pero también podría ser que otros modelos de PLC permitiera o exigiera alimentarlos con 24 de alterna, con 220 de alterna, con 110 de alterna, ¿sí? No necesariamente la alimentación siempre en todos los PLC del mundo es con corriente continua, no. Y después, por otro lado, algo interesante para ver desde el lado de las entradas, es que yo en las entradas siempre le voy a tener que conectar cosas, y en general lo que voy a hacer es conectarle a la entrada el positivo, y cuando yo le dé un positivo, lo que voy a tener es ese 1 lógico adentro del PLC, esa información, en esa memoria de registro voy a tener un 1 guardado, me va a decir, bueno, este pulsador de marcha está cerrado, señor,
¿Por qué está cerrado? Porque fíjense, acá se genera un circuito eléctrico, ¿sí? Por eso les mostramos por adentro, en donde acá sí tengo la alimentación de la fuente, que es el positivo, que lo alimento por acá para alimentar el PLC, lo alimento por acá para alimentar el PLC con el negativo, pero también utilizo el positivo para alimentar mi dispositivo de campo, es decir, los pulsadores de marcha, los relevos térmicos, los fines de carrera y todo lo que sea, y se genera este circuito cerrado, en donde acá tengo una Z. No sé si se acuerdan de Física 2, hace mucho, mucho tiempo, vimos que la Z se llamaba impedancia, ¿sí? Y entonces esas impedancias hacen que cierren este circuito, ¿sí? Entonces, cuando esta impedancia tiene una caída de tensión que es cercana a estos 24 volts, lo que pasa internamente, ese Z1 va a acusarle al sistema que tiene un 1 y les va a estar dando información, en definitiva, en forma indirecta, que este pulsador de marcha está apretado, que este circuito está cerrado, ¿sí? Después acá adentro ocurre la magia del programa, que ahora no nos estamos enfocando en eso, y lo que sí ocurre también, desde el lado de las salidas, muy parecido al lado de las entradas, que yo le voy a tener que conectar algún tipo de fuente de alimentación que me interese. Y esa fuente de alimentación que a mí me interesa tiene que estar relacionada con un par de cosas. Fundamentalmente, con la carga que yo voy a poner acá. Este C1 podría ser la bobina de un relé que yo quiero alimentar para después que ese relé haga funcionar un motorcito, por ejemplo, o un contactor. Es decir, tienen que hacer match entre esta fuente de alimentación y el tipo de carga que tengo acá, pero además, este contacto que es interno y que no lo veo, que acá lo llamo Q1, tiene que ser compatible con la tensión y la corriente que va a circular por ahí. Entonces, supongamos que esta carga fuera una carga muy grande, ¿sí? Cuando digo carga, en este caso me estoy refiriendo al consumo que le voy a conectar ahí. Si es la bobinita de un relé, generalmente es una cosa chiquita, ¿no? Más chiquita que un ampere. Ahora, si yo me quiero hacer el simpático y le quiero meter directamente una electroválvula, supongamos que sea una electroválvula que pueda funcionar con 110 de alterna, pero es una electroválvula grandecita. Y para que esa electroválvula funcione, consume 6 amperes, estoy inventando números, 6 amperes, si este contacto que está acá de Q1 está diseñado para que su corriente máxima sea de 1 ampere, hablando en criollo, lo hago percha, ¿sí? Lo quemo, lo hago mierda, lo rompo. ¿Por qué? Y porque estoy conectando una carga que no se la banca la salida del PLC. Y en ese sentido nosotros hacemos un poquito de zoom acá, entonces vemos, una de las cosas que ustedes tienen que aprender es, dependiendo de la carga que ustedes conecten, si tienen o no tienen que usar un preactuador para que el PLC soporte la corriente que por ahí tiene que pasar. Después vamos a profundizar un poco en esto. Yo ahora lo que quiero es contarles simplemente estos conceptos. Y algo re importante, que las fuentes que yo uso para la salida, perdón, para las entradas, como para las salidas, pueden ser distintas o pueden ser la misma. Esto también es una decisión de diseño. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien, sigo adelante. Sigo adelante porque veo a Santiago Javier que por lo menos se mueve, digo, hay un ser vivo, esto está conectado. Bueno, acá les muestro un ejemplo como más real, entre comillas, de cómo cablearía alguna cosa similar a la que estuvimos viendo hasta acá, ¿sí? Les cuento los componentes. Este componente que tengo acá es una fuente donde acá ingreso, acá se ve súper clarito, solo que ustedes no lo ven, y si ingreso con 220 de alterna, o sea, la tensión que tengo en el enchufe de mi casa, y de acá salgo con, esto sí me cago, no lo veo, 24 de continua. ¿Está bien? Positivo y negativo. Entonces, fíjense, como les decía antes, una de las primeras cosas que tengo que hacer es, pum, alimentar el PLC, positivo y negativo con 24 volts. Y después lo que voy a decir es, bueno, voy a tener un pulsador normal abierto, que de marcha, un pulsador normal cerrado, que de parada. Entonces lo que voy a decir es, bueno, ¿cómo lo tengo que conectar? Lo tengo que conectar desde la fuente a la I1, es decir, el pulsador verde, que es el de marcha,
lo voy a asociar a la entrada I1, el pulsador rojo, que es el de parada, lo voy a asociar a I2, y fíjense que en este circuito, que alguien creo que fue Agustín, no, fue Miguel, dijo, bueno, voy a tener dos fines de carrera, esto que preguntaban antes, son estos de las rueditas, y uno lo voy a asociar a la entrada I3 y el otro lo voy a asociar a la entrada I6. ¿Por qué? Porque se me canta, porque lo estoy diseñando de esta manera. Hasta acá, listo, terminé con todas las entradas. ¿Y qué es lo que voy a gobernar? Bueno, lo que voy a gobernar es esto que está acá abajo, no sé si lo ven, que es una electroválvula neumática. Entonces lo que voy a hacer, este chirimbolito negro que está acá, es la bobina que va a hacer que esta electroválvula se cierre o se abra y deje pasar el aire, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es ponerle una fuente de alimentación de 24 volts de corriente alterna. ¿Por qué? Porque acá, adentro de este cosito negro, leo y me dice, che, esta válvula funciona con 24 de alterna. Ok, 24 de alterna va a funcionar. Por supuesto, tendría que chequear que este PLC se la banque, ¿sí? Y fíjense, esto es casualidad, se lo juro por Dios, que acá dice que este PLC tiene salida a relé y que se la banca hasta 8 amperes. Quiere decir que si esta bobina consume menos de 8 amperes, perfecto, no tengo que poner ninguna cosa extraña. Y después estos firulos que están por acá, esto significa la entrada de aire comprimido y esto significa el venteo o la salida del aire comprimido. Entonces, cuando esta válvula se accione, entre esta cámara y esta cámara se va a conectar presión y entonces este cilindro va a avanzar, va a tocar primero este fin de carrera y después va a tocar el siguiente, ¿sí? Esto es un ejemplo random de lo que yo les quería mostrar. Para que vean más o menos cómo funciona. Pero hasta acá, lo único que les dije es, bueno, hay dispositivos de campo, de entrada, de salida, 3 entradas, una salida, una fuente, que las conecto de una determinada manera, pero esto no está programado. Esto no me dice qué es lo que va a hacer el programa. Entonces lo que sí voy a tener que hacer es programarlo. Y miren cómo sería la cosa. Lo hacemos con otro ejemplo, porque estos chicos me pusieron otro ejemplo, pero es muy parecido al caso anterior. Fíjense, yo voy a seguir teniendo, como en el caso anterior, el circuito de potencia y el circuito de comando. El circuito de potencia va a ser completamente externo al PLC, igual que lo que es ahora, y lo que voy a hacer en el PLC es emular lo mismo, o algo muy parecido a lo que yo hacía en la lógica cableada. Y fíjense, si esto fuera la marcha parada de este motor trifásico asincrónico con un relevo térmico, ¿qué hago en la lógica cableada? Bueno, pongo un normal cerrado al relevo térmico, pongo un normal abierto del pulsador de marcha, un normal cerrado del pulsador de parada. Cuando presiono el pulsador de marcha, se energiza esta rama. El KM1, que es el mismo que gobierna los contactos principales del motor, se energiza, cierran los contactos principales, cierra el contacto auxiliar, queda la corriente circulando por acá, esta bobina queda enclavada y todos felices. Funciona, esto lo vimos en la primera clase. Si ustedes se fijan, cuando veo esto en ladder, hago una cosa muy parecida, porque el I1 que lo asocio al pulsador de marcha lo pongo como un normal abierto, el I2 que lo tengo asociado al pulsador de parada lo pongo como un normal cerrado, tengo una bobina Q1 que va a estar asociada al KM1 y que a la vez voy a tener una autorretención de esta bobina, entre comillas, porque no existe, es una bobina ficticia que está dentro de la programación. Y voy a tener un I3 en el que voy a conectar en la entrada de I3 mi relevo térmico. Y en definitiva lo que estoy haciendo es programando exactamente lo mismo, de la misma manera. Y si se fijan, hay una analogía total, solo que uno está apaisado y el otro está en vertical. Pero la forma de programación, la forma de pensarlo, es exactamente la misma, ¿sí? Va a haber algunas pequeñas diferencias que ya las vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer en este caso es conectar en la entrada I1, I2 e I3 estos contactos, estos pulsadores, ¿sí? Conectando siempre a la fuente de alimentación. Y en este caso, usé 220 de alterna y para la salida usé 24 de continua y voy a conectar la bobina del contactor sobre el cual después conectaré los cables, ¿sí? Esto era un poco a super vuelo de pájaro, que es un PLC
y cómo funciona. ¿Hasta acá alguna pregunta, cosita, algo que haya quedado, algo que no se haya entendido? ¿Me escucharon? ¿O hablé media hora solo? Sí, escuchamos. Bien, excelente. Lo que les voy a mostrar ahora entonces es el programa que vamos a usar para programar en PLC, el Celio, que les dije antes. Lo que voy a tratar de hacer es primero hacer un ejemplo, mostrarle cómo se simula y después tratar de mostrarle, espero que me dé el tiempo, todas los usos que tiene. Quizás si queda alguno se lo dejo para que ustedes lo puedan explorar, para que con esto que les voy a explicar hoy ya podrían hacer toda la guía de PLC. Toda, absolutamente toda. De acá a 2 semanas, que es el parcial, lo único que les queda a ustedes es practicar. Con Agus los vamos a ayudar, les vamos a dar alguna cosita que queda pendiente de sensores, les vamos a tirar algunos truquitos, pero la práctica está en manos de ustedes. Nosotros hoy les damos todo lo que queda. Entonces, déjenme que comparta esta pantalla. Uy, ¿qué pasó? ¿Ven una pantalla que dice Celio Soft 2? Sí. Bien, maravilloso, excelente. Espérenme que voy a poner la otra pantalla, así veo algunas caritas. Bien. Bueno, entonces, como casi cualquier cosa, voy a empezar desde algo nuevo, ¿sí? Y fíjense, lo primero que me aparece es una selección de módulo, porque Celio es una familia de PLCs, ¿sí? Fíjense que acá tengo al menos 6 familias, y dentro de cada una de las familias tengo distintos miembros de la familia, ¿sí? Como si fueran, no sé, claro, pues sí, familias y miembros está bastante bien, ¿eh? Voy a agarrar el primero, que es el más simple. Estos es los que tienen cositas verdes, significa que tienen pantallas, que tienen display. Los otros significan que no tienen display, ¿está bien? Y después, si agarro el primero, que es el más pedorro, el más fácil, me dice, bueno, ¿con qué tipo de alimentación usted lo quiere? 24, 110, 220, 12 volt de continua. Si lo quiere, con cuántas entradas digitales lo quiere, con cuántas entradas mixtas digitales analógicas. Estas son unas entradas que a uno le permiten usarlas, digitales o analógicas. Uno elige. ¿Con qué tipo de salida? La mayoría son a relé, después vamos a ver que hay otras. Si tiene pantallita, ¿sí? Si tiene teclado, si tiene pantalla y teclado. Si tiene reloj, después vamos a ver qué significa eso. El tipo de lenguaje de programación, si lo puedo programar como bloques funcionales, que no lo vemos acá, o como LD, que es ladder. Todos se pueden programar en ladder. Y después el número de referencia, que este es el número de parte con el que el fabricante identifica exactamente a este miembro de la familia Celio, ¿sí? Entonces yo en este caso voy a agarrar este primero, porque sí, porque se me canta. Podría agarrar otros quizás que son un poco más grandes, ¿no? Que me va a permitir tener mayor cantidad de entradas y salidas, con lo cual programar cosas un poco más completas, pero en este caso voy a elegir este como el más simple. Le pongo siguiente. Acá lo que puedo hacer a veces es agregar extensiones, como esto que les había mostrado antes. Ahora no lo voy a hacer. En los casos que ustedes lo quieran agregar, tienen que apretar el botoncito añadir, si no, no te lo añade. Acá voy a poner siguiente. Acá me dice, ¿cómo lo querés programar? ¿Por bloque funcional o por ladder? No, quiero por ladder porque el otro no lo vemos en la materia. Listo, perfecto, sigo. Y ahí lo que va a hacer es abrirme una pantalla en blanco que siempre van a tener esta pinta, ¿sí? Tiene mucho de código de color que lo vamos a ir utilizando y te va a decir en qué modo está. Fíjense que acá me pone que estoy en modo edición, ¿sí? Fíjense que tengo 6 columnas. Las primeras 5 columnas en amarillo son para contactos. La quinta, una única, es para bobinas. Ya hablamos alguna vez de esto, que poner bobinas en serie es una estupidez. Está mal. Con lo cual, este programa está medio hecho pocayoke APB para que ningún salame ponga bobinas en serie. Entonces siempre va a haber de a una bobina. Y entonces voy a trabajar siempre
con modalidad drag and drop. Acá abajo voy a tener todos los componentes, ¿sí? De las distintas cosas. Las I son las entradas, que tengo 8 en este caso. Las Z son los botoncitos que están debajo del display, que cuando está el programa en modo run, cuando está el programa ejecutándose, cuando está ciclando el ciclo de scan, les puedo dar una funcionalidad si quisiera. Después voy a tener esto que son las marcas, ya después vamos a hablar de las marcas o relés auxiliares. Después tengo las salidas, que en este caso tengo 4. Después voy a tener temporizadores, que en este caso tengo hasta 28. Voy a tener contadores, voy a tener contadores rápidos, voy a tener comparadores de contadores. Comparadores de contadores es para comparar entre dos contadores. Voy a tener comparadores analógicos que se utilizan justamente para comparar variables analógicas. Voy a tener funciones de reloj, funciones de display para poner un mensaje en pantalla. Esto es la retroiluminación de la pantallita. Si quiero que la pantallita se prenda esa luz medio de colorcito verde para verla mejor en la oscuridad. Y esta última sirve para poner el PLC en modo invierno-verano, ¿sí? Vieron que en algunos países, por ejemplo, cambia la hora en invierno y en verano. Bueno, tiene que ver un poco con esto. Hasta acá les presenté todo el menú. Todavía no les dije cómo se programa. Siempre que quiera estar en modo edición, le voy a dar a este que tiene la escuadrita, la regla y el lápiz. Y cuando quiera ir a la simulación, voy a apretar este que dice la S. Y cuando vaya al modo simulación, cambia de pantalla, me desaparecen todos los botones de abajo, pero sí me empiezan a aparecer algunas ventanitas que son estas. Estas Q son las que representan las salidas digitales. Estas I son las que representan las entradas digitales. Estas Z son las que representan los botones del controlador. Y hay un menú más que me va a dar, este mucho no sirve, pero me dice el periodo de tiempo en el que estoy simulando, ¿sí? Y cuando a mí me aparezcan variables analógicas, o contadores, o temporizadores, me va a aparecer otro menú que todavía no lo tengo acá. Pero ahora se los voy a mostrar, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos más o menos bien? Bien. Entonces voy rapidísimo a hacer el ejercicio más rápido, que sería la marcha parada, suponiendo que tengo en el pulsador I1 el pulsador de marcha. Pulsador. Quiero ir rápido y no puedo. Pulsador, Andrés. Pulsador de marcha. Y el otro le voy a poner pulsador de parada. Fíjense que esto es re importante que ustedes lo hagan, chicos, sobre todo cuando entregan el proyecto o cuando hacen un ejercicio para el parcial, porque si no, no es obvio dónde ustedes conectaron las cosas. Yo en el parcial se los súper recomiendo que lo comenten. Esto se llama comentar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ahora empiezan a hacer drag and drop, fíjense, amarillo, amarillo, puedo moverlo acá. No me va a permitir ponerlo acá porque un pulsador no es una bobina. Si es un pulsador, no es una bobina. Entonces lo puedo poner acá. Y si tiene acá, vengo un sobrecito, lo abro, me dice pulsador de marcha. Divino, me dice de qué se trata la cosa. ¿Está bien? Después, para dibujar los cables, simplemente le doy clic, así, sobre las líneas de trazos, y ya los puedo poner. Y así como dije que el I1 es el pulsador de marcha, voy a decir que en la Q1 voy a conectar el motor M1. ¿Está bien? Y fíjense una cosa que aparece acá. Cuando hablo del motor M1, la salida Q1, en las opciones de programación me aparecen cositas en amarillo y cositas en azul. Las cositas de amarillo van a los contactos. Las cositas en azul van a las bobinas. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner una bobina, porque esa bobina lo que voy a hacer es que cierre el contacto de la salida del PLC y alimente el preactuador, ¿sí? el contactor, el relé o lo que yo quiera poner. Y a priori lo que voy a usar es este primero, porque acá tengo 4, Andrés, no me estás diciendo toda la verdad. No, todavía no te estoy diciendo toda la verdad. Pero voy a usar el primero, que es el que es como un corchetito, un corchete, que se llama activo en estado. La traducción al español es una caca, no está demasiado buena, pero créanme que por ahora vamos a usar este de acá. Entonces lo que voy a hacer es, fíjense, no me deja ponerlo en contacto, y no, boludo, porque ya te dije que los azules con los azules, los amarillos con los amarillos. Entonces ahí sí me deja, me pone de vuelta el sobrecito y me dice motor 1, ¿sí?
Obviamente, si yo ahora fuera a la simulación, lo que me va a pasar es que pulso el pulsador de marcha, arranca Q1, pero cuando suelto el pulsador de marcha, se me apaga, lo vimos en la primera clase, lo que necesito hacer es la autorretención. Para hacer la autorretención, ¿qué es lo que hago? Bueno, ya lo vimos 52.000 veces, pongo del Q1 un contacto asociado, un contacto. Porque de vuelta, todo esto que estamos poniendo acá es lo analógico a lo que hicimos para lógica cableada, solo que esto físicamente no existe nada. Esto físicamente no existe. ¿Está bien? Es una forma de pensarlo tal y como se pensaba antes. Entonces voy a tomar un contacto Q1 y lo voy a poner en paralelo a I1. Y fíjense que acá apareció algo, no sé si lo pudieron percibir como un botoncito de un ojito que de golpe se pone rojo, de golpe deja de estar rojo. Fíjense, pongo ahí, pum, no está más rojo. Le borro esta línea y está rojo. Este botoncito está buenísimo porque cuando se pone rojo, me da un warning y me dice, che, capo, acá tenés un problema de sintaxis. Acá hay algo que está mal, acá hay algo que te falta. En este caso yo ya lo puedo ver porque es recontra fácil, me falta conectar esto, puse acá un contacto que no lo conecté con nada, no me va a andar. Si no me doy cuenta que es, yo lo presiono y me tira un mensaje, me dice, mira, capo, en la línea 2, columna 2, no está conectada con la celda de la derecha. A ver, no es un mensaje muy intuitivo, pero que me está diciendo, che, andá a mirar el 2.2. A ver, el 2.2, uy, qué boludo, no lo conecté. Lo conecto y ya está. ¿Está bien? Entonces, en este caso ya tengo armada la marcha de un motor en forma análoga a como la armada para lógica cableada, solamente lo que me está faltando es poner el pulsador de parada. ¿Se acuerdan? Entonces, como dije que el I2 va a ser el pulsador de parada, lo voy a poner acá y fíjense, el pulsador de parada, cuando yo lo ponía para lógica cableada, ¿cómo era ese pulsador de parada? ¿Normal qué? Normal cerrado. Normal cerrado. Esto lo puse mal, ¿eh? Esto acá, ¿no? Era normal cerrado. Para cambiarle, acá por defecto me lo está poniendo normal abierto. Para cambiarlo tengo dos formas. O le doy botón derecho y lo cambio, o le doy con la barra espaciadora, cosa que ustedes no ven, pero yo estoy haciendo en este momento, y lo cambio. Y siempre que programo en este modo de edición, lo que estoy haciendo es programar cómo las cosas van a estar normalmente. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá me entendieron? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Voy a ir al modo de simulación, entonces. Entonces vamos a ver cómo habría que simular este pensamiento. Esto de los Z los voy a cerrar porque rara vez los uso. Y acordarnos que en el I1 yo dije que voy a conectar el pulsador de marcha y en el I2 dije que voy a conectar el pulsador de parada. ¿Se acuerdan que dije eso? Entonces voy a ir al modo run. Le tengo que poner siempre run ahí para que empiece, fíjense que acá empieza a girar el simbolito de Schneider. Entonces a partir de ahora es el momento en que yo puedo empezar a hacer la simulación. Y acá algunas cosas importantes que después son una pavada, pero hasta que uno no le engancha la mano está bueno que te lo digan. Que si bien acá nosotros podemos poner lo que queramos, podemos poner, a lo que queramos me refiero, sensores, pulsadores, que sean normales abiertos, que sean normales cerrados, que sea un read switch, que sea un fin de carrera, normal abierto, normal cerrado, no importa lo que sea, puedo poner lo que se me cante. Lo importante es que cuando lo trae por defecto en el modo de simulación, acá nos está poniendo todas llaves que son normalmente abiertas. Es decir, si yo quiero simular un pulsador normalmente abierto, que es lo que quiero poner conectado en la entrada I1, para que me funcione como pulsador en el momento de la simulación, voy a tener que hacerle un primer clic para que se cierre y un segundo clic para que se abra. ¿Sí? Funciona un poquito distinto que el KDesimu. Que el KDesimu cuando le doy un clic queda cerrado, pero cuando yo suelto el mouse se abre. Acá no, acá le doy un clic, fíjense, se cierra, levanto las manos, no estoy apretando nada, y para que se abra le tengo que dar otro clic. ¿Está bien? Entonces ahora le voy a dar, ahora es como si tuviera el pulsador de marcha apretado con el dedo, ahora para liberarlo le doy otro clic. Entonces ahí pasó lo que yo quería, ¿no? Pasó lo que quería, que era que con el I1 arranque el motor.
¿Hasta acá? ¿Vamos bien? No dije nada del otro mundo, así que todo el mundo me debería decir, sí, vamos bien. Ahora, para pararlo, voy a hacer lo mismo, ¿no? Le voy a dar al I2, Tuki, un pulso, y después lo voy a soltar, y se va a parar. Listo. ¡Ay! Funciona como quería, qué capo. Bien. ¿Qué ven? Quiero que observen un cacho esto que yo acabo de hacer, que piensen en esto. Les voy a dar una pista. Que lo que está en estas ventanitas de entradas digitales y de salidas digitales no existe dentro del PLC, que representa las cosas que yo voy a conectar en el PLC, lo que vimos antes, y que lo que está en la pantalla blanca, es decir, en esta parte de acá, no existe físicamente, no son dispositivos de campo, sino que es la forma que yo uso para programar y que lo asocio con estas cosas que yo conecto desde afuera. Entonces, pregunto, ¿qué cosa observan acá que les pueda llamar la atención como principal diferencia a la hora de la programación más pavota que hicimos, que era hacer la marcha parada de un motor con lógica cableada? ¿Cuál es la principal diferencia? Tengo un 10 para el que la saque. Aunque sea recursante, ¿eh? Cuando hacíamos la lógica cableada, usamos 2 pulsadores y un contactor. ¿De acuerdo? Lo que conecto en la salida de Q1 va a ser la bobina del contactor, en este caso representada por esa lamparita tan infantil. Lo que voy a conectar en estas 2 llaves asociadas a I1 y a I2 van a ser el pulsador de marcha y el pulsador de parada, que antes usaba un pulsador de marcha y un pulsador de parada. ¿Son esas 3 cosas 100% análogas? A Juan le dio vergüenza apagar la cámara. Ahora le da vergüenza que lo acabo de decir también. ¿Qué nos está queriendo decir este pibe? Dale, faltan 12 minutos y tengo que ir a cursar otra materia. Bueno, se los digo. La principal diferencia, mis queridos alumnos, alumnas, es la siguiente. Cuando yo uso el pulsador de marcha, en lógica cableada, ahí se le fue la vergüenza a Juancho, uso un pulsador normalmente abierto. Perfecto, listo, y uno normalmente abierto, divino, crack. Ahora, cuando uso el pulsador de parada, en general, usamos pulsadores normalmente cerrados. ¿Se acuerdan eso? Usaba un pulsador normalmente cerrado, pum, lo abría y era el que me interrumpía el paso de la corriente, sacaba la alimentación de la bobina, dejaba de circular, se abrían los contactos principales, se abría el contacto auxiliar y hasta que no volviera a pulsar el pulsador de marcha, esto no andaba ni para atrás. Si ustedes se fijan, yo no se los dije, fui a los ganchos a propósito. En este caso, como esto funcionó perfecto, ustedes no me dijeron nada, pero yo el pulsador que usé como pulsador de parada fue un normalmente abierto, fíjense. Y 2 es un normalmente abierto. Y lo voy a volver a simular. Presiono mi 1, arrancó perfecto, divino, motor funcionando, la paleta encendida. Y ahora fíjense este 2. Che, ¿qué onda este que es abierto? ¿No nos había dicho este pibe que tenía que ser cerrado siempre? Y a ver si presiono el abierto. Ah, mirá, presionó el abierto y se apagó. Sobre puta, le sirvió, le anduvo bien. Usé un pulsador diferente. Acá el chiste está en el pulsador de parada. Después la parte de la bobina del contactor es exactamente igual, la de la marcha es igual. Pero el chiste está ahí. ¿Por qué esa diferencia? ¿Dónde reside la diferencia?
Bien. Me encanta cuando pasa esto. Porque estamos a 9 minutos y ahora voy a decir la cosa más importante de todo. La diferencia es que si ustedes dejan por un minuto las cosas que yo conecté afuera, que les dije que eran normalmente abiertos, el de marcha y el de parada, los voy a sacar de la pantalla para que no molesten, y miro el programa, digo, pero espera, boludo, este programa es el programa de siempre. El de marcha es un abierto, el de cerrada es un normal cerrado, perdón, el de parada es un normal cerrado, tengo ahí la bobinita de lo que sería el contactor, tengo un normal abierto que es el del contactor, que lo tengo ahí asociado, joya, listo, funciona. Claro, porque lo que nosotros hicimos fue utilizar la lógica de programación que hicimos hasta acá, que aprendimos hasta acá con lógica cableada, adentro del PLC. ¿Sí? Ahora bien, esta lógica funciona perfecta, salud, Fede, si yo tengo contactos normalmente abiertos. ¿Sí? Porque si yo tengo un contacto normalmente cerrado, esta lógica no me anda ni para atrás. Entonces vamos a hacer primero el ejemplo y después vamos a ir a la explicación más de fondo de cómo está la cosa. Fíjense, presten mucha atención porque esta parte es re importante. No vamos a llegar a ver todo PLC hoy ni en pedo, lo vamos a ver la semana que viene, no se dan problemas, si hace falta una clase adicional la hacemos, pero presten mucha atención a esto porque es muy importante lo que quiero decir. Si ustedes miran, yo con esta configuración I1 e I2 estoy conectando los dispositivos de campo como lo venía haciendo hasta acá. ¿Sí? Decía, pulsador de marcha, este pibe me dijo en la primera clase que siempre era normal abierto, pulsador de parada me dijo que siempre era normalmente cerrado. Estamos de acuerdo que así están, ¿no? Porque es un contacto abierto y un contacto cerrado. Primer clic es que aprieto la cosa, segundo clic es que lo suelto. Y vamos a ver qué pasa si ahora quiero arrancar así. Fíjense, le voy a decir al de marcha, hey, capo, copate, arrancá el motor. Le doy al pulsador, lo suelto, lo presiono y no pasa nada. La puta madre, este pibe me mintió. No anda. ¿Por qué no anda? Bueno, a ver, lo mantengo apretado a ver qué está pasando. Perfecto, el I1 acá se cerró. Pero cuando voy al I2, el I2 me dice, che, esto está abierto, loco, ¿qué onda? ¡Ah! Claro, y acá es donde tiene que caer la ficha. Acá es el momento clave del mundo en donde cae la ficha. Entonces, acá hago uso y abuso de esta presentación. ¿La ven? ¿Está ahí? Sí. Dígame a alguien si sí o si no, porque me vuelvo loco. Sí, se ve perfecto. Bien, perfecto. Gracias. Fíjense, en el I1 conecté el pulsador de marcha común normalmente abierto, pero si acá hubiera conectado común normalmente cerrado, en el I2, que acá lamentablemente tengo una E, y no sé muy bien cómo dibujar acá, sé que se puede, pero no sé cómo hacerlo, supongamos que acá estuviera cerrado, fíjense lo que va a pasar. Como les decía antes, acá tengo un circuito cerrado, está circulando corriente, porque este está cerrado, y me está diciendo que en el Z2, que es el que me regula y escribe la posición de memoria de entrada de la entrada 2, me está diciendo, hey capo, acá tenés un 1 lógico. O sea, y ese 1 lógico lo que le dice al programa es, che, agarrá todos los contactos asociados a I2 y cambialos de su estado de normalidad. Y es lo que está haciendo, porque fíjense, acá me dice que este contacto, voy a poner stop para que se entienda un poco mejor. Es más, voy a ir al modo simulación para que se entienda mejor. Me dice, che, este contacto es normalmente cerrado. Entonces, como yo le estoy metiendo un 1, porque el contacto físico, el que está acá, es normalmente cerrado, ¿sí? Esto es como si fuera, a ver si lo puedo hacer, Andrés. Es como si fuera un cosito así, ¿no? Uy, qué quilombo me metí. ¿Está? Entonces me dice, che, es normalmente cerrado. El físico, este sería el PP, el pulsador de parada. Como ese físico es normalmente cerrado,
Lo que me dice es cambiarlo de estado. Bueno, lo cambio, pero como es cerrado, si lo cambio de estado, lo que estoy haciendo es abriéndolo. Y eso es lo que pasa cuando voy al modo simulación y digo en I2, tengo un normal cerrado, entonces lo que me está haciendo es me dice, bueno, cada vez que yo tengo un 1, vos me estás pidiendo que yo te lo cambie de estado, yo te lo cambio de estado. ¿Está bien? ¿Se entiende eso que dije? En los próximos 4 minutos que me quedan es donde les tiro la papa para que nunca más se equivoquen y esto que parece complejo se convierte en una trivialidad. Pero primero me interesa saber si conceptualmente esto más o menos se entendió. A continuación todos dicen que sí para que tire la papa. Ya sé que también funciona de esta manera. Pero ¿alguien lo entendió de verdad? Yo no entendí cuál es la diferencia con el KDSIM. O sea, cambiar de estado no es abrirlo o cerrarlo. No, la diferencia con KDSIMU es que vos en KDSIMU lo que estás haciendo es conectar dispositivos reales físicos que existen, por supuesto con su representación en el software. Acá nosotros lo que estamos haciendo es programar de forma equivalente a la que se programa con cablecitos, pero los dispositivos de campo están conectados solamente al PLC, a las entradas y las salidas. Si vos lo ves conectado, simplemente van del I1 al pulsador y del pulsador al negativo. No hay ahí una conexión física entre las entradas y las salidas, por ejemplo. Esa conexión la haces a través de esto que estás viendo acá, que es una programación. Por eso yo te digo, estos contactos que vos ves acá, estas bobinas que vos ves acá, no existen. No existen. Sí, es eso una lo forma de entendí, representar Andrés. una programación. Me estaba refiriendo a cuando vos hablaste de abierto, cerrado o cambio de estado. Eso es lo que no entiendo, que decís que es la diferencia. Yo no sé si te entiendo la pregunta, ese es el punto. Lo que yo digo es, físicamente lo único que existe, o con lo que yo hago la representación de las cosas físicas que existen, es con esto que están en estas dos ventanitas. Entradas, salidas, nada más. Sobre la salida lo único que hago es ver consecuencias, no ejecuto nada. Lo único que puedo tocar son las entradas, ¿sí? Por defecto, estas entradas, y esto es una limitación una característica del KDSIMU, no una limitación. La característica me dice, che, son todos normal abiertos. Si vos querés un normal cerrado, físico, el pulsador de parada, lo que haces es lo programás de esta manera. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Estás de acuerdo esto con la parte física? Es como si hicieras esto, mira, Toby. Es como si vos dijeras, estoy configurando, estoy conectando los dispositivos acá. Digo, bueno, en el 1 conecto un pulsador normalmente abierto, y en el 2 conecto un pulsador normalmente cerrado. El de marcha y el de parada. ¿Está? Eso es lo que estoy haciendo cuando digo, este es normalmente abierto y este es normalmente cerrado. Hasta ahí no dije nada más. Pero, ¿no lo cambiabas vos de abierto o cerrado con la barra espaciadora? O sea, ¿cuál es la diferencia entre las dos cosas? En la programación. En la programación. Ahí justamente lo que quiero es mostrar claramente estos dos mundos. Esto es el mundo físico, esto es el mundo de la programación. Y ahora lo que digo es, si en el mundo físico yo uso un normalmente cerrado, que es lo que hasta ahora nosotros les contamos, y en el mundo de la programación también uso un normalmente cerrado, cuando voy al modo run, no me funciona. Dale, guacho, arranca. No arranca. ¿Por qué no arranca? Porque lo que estoy haciendo es haciendo 2 veces el normal cerrado. ¿Sí? Estoy como queriendo programar una cosa sin tener en cuenta lo que puse afuera. Ese es el error. Si yo hago esto y me desentiendo un poco de lo que pasa afuera, digo, dentro programo como venía programando hasta ahora y soy feliz. Y acaba la papa, porque ya estoy casi sobre la hora. La papa de toda la papa de la vida, es esta. Yo programo en la lógica, como Agustín y Andrés me enseñaron hasta el día de hoy, no me hago ni un problema, 0 problema, pero cuando tengo que analizar qué tipo de dispositivos tengo que conectar en las entradas físicas, si tengo normalmente abiertos, don't worry, be happy. No pasa nada, no cambia nada. Fíjate que con el de marcha, que era normal abierto, no pasó nada. Ahora bien, si tengo normalmente cerrados, porque quiero, porque la condición me lo pide, porque me lo pide el problema, porque el profesor se hincha pelota, por lo que sea,
El truco está en programar, como venían programando hasta acá, y todo aquel que sea normalmente cerrado, voy a la programación, y ahí está la papa de la papa de la papa, y lo cambio de estado con la barra espaciadora. Si yo miro este programa sin pensar en lo de afuera, asumiendo que todos son normalmente abiertos, esto no funciona. Este me va a funcionar porque yo sé, porque me anoté en un post-it, ojo que 2 es normalmente cerrado. Entonces después voy y cambio con la barra espaciadora en todos los lugares donde me aparezca I2, lo cambio. Y cuando hago eso, voilà, esto ya funciona perfectamente bien. Fíjate, pongo en modo run. Presiono una vez y una vez, que es apretar y soltar. Arrancó. Presiono una vez y suelto, paró. Listo, funciona. Pero lo que me tengo que acordar es que el pulsador físico que está conectado a la entrada I2 es un normalmente cerrado. Por eso está normalmente cerrado acá. Y por eso, de la programación tradicional que yo hice, lo que tengo que hacer es en el programa del ladder del PLC, es cambiarlo de estado. La semana que viene vamos a hacer un ejercicio, y los primeros ejercicios de PLC van de esto, por eso es lo primero que les quiero contar, que uno puede hacer una tablita con las entradas y qué pasa con la entrada física, con la entrada lógica, para entender cómo cambiamos. Yo ya les conté el final de la película y les tiré la papa, pero esto hay que masticarlo y hay que madurarlo un poco, ¿sí? Yo voy a dejar acá la clase porque sé que muchos de ustedes se tienen que ir. Les voy a pedir que se bajen el celio, que empiecen a hacer los ejercicios, que no sean salames, porque si no se la pierden ustedes. La semana que viene vamos a continuar con PLC. Sí les voy a pedir full puntualidad, porque nos faltan ver bastantes cosas. Entonces, si no tenemos buena puntualidad, me va a costar poder mostrarle todo el resto de las cosas que quiero de PLC, que mi intención era terminarlo hoy, y por supuesto se habrán dado cuenta que no pude. Uy, perdí público full, y encima perdí mi cámara. Y nada, y ahora yo me quedo por si hay preguntas, cositas, temas de TP o lo que sea, y al resto que se tiene que ir a otra clase, ya se fueron. Buenísimo, Andrés, chao. Chao, muchas gracias. Chao, Andrés, muchas gracias. Adiós, gracias. Chao, Andrés, muchas gracias. Chao, chao. Buenas.